Vamos a comenzar explicando quién dividió la Biblia en capítulos y en versículos y cuándo esto se hizo. ¿Y cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo se hizo? Antes de entrar a esto. ¿Y por qué es esto importante? Porque muchas veces la razón por la que existen tantas sectas religiosas y tantos grupos cristianos en una esquina, en otra esquina, en otra esquina, y cada uno tiene una interpretación diferente sobre la doctrina cristiana, es precisamente porque ellos desconocen que la Biblia original no tenía ni capítulos ni tenía versículos. Es decir, imagínense ustedes en el primer siglo el apóstol Pablo escribiendo la carta, una epístola o una carta y enviándosela a los romanos. Era simplemente un escrito corrido, era una carta. Entonces, para nosotros poder llegar a una conclusión del escrito, nosotros tendríamos que leer la carta completa, ¿no es cierto? No una porción nada más, porque significa, o sea, imagínense que yo les envío una carta a ustedes. Si yo les enviara una carta a ustedes, ustedes no pueden leer nada más el párrafo de arriba y ya después, mañana, dentro de 3 semanas, leen el segundo párrafo y dentro de un mes o un año, cuando se acuerden, leen la otra parte. No, ustedes tendrían que leer la carta completa para ver qué es lo que le quieren decir, ¿sí o no? Entonces, el estudio sistemático de la Biblia consiste en no estudiar la Biblia un capítulo y un versículo y fijar doctrina. No, yo tengo que leer la carta completa para poder tener un entendimiento más claro sobre lo que el apóstol quiere decirnos. Lo mismo pasa con la carta a los hebreos, con todo lo que son epístolas, incluso los libros de la Biblia, los libros proféticos, la ley, etcétera, etcétera. Es muy importante que entendamos que esto no está. Los capítulos, los versículos simplemente nos ayudan, nos facilitan la búsqueda. Claro, porque yo antes al no haber capítulo y versículo, y por eso se les agregaron los capítulos y los versículos, ¿ok? Entonces, la primera persona que hizo esto se llamó, ya no existe, Stephen. Stephen fue el primero, aunque ya habían otros intentos de los judíos dividiendo por secciones. Los judíos habían dividido la Biblia del Antiguo Testamento, lo que ellos tenían como Biblia del Antiguo Testamento, en la Torá, los profetas y los salmos. ¿Recuerdan cuando Cristo habla de eso? Cristo habla de los profetas, de la ley, los profetas y los salmos. Bueno, la ley los habían agrupado así, tratando de hacerlo más fácil, hacer más fácil su lectura. Entonces, este señor, Stephen Langton, era un inglés, un obispo inglés, por cierto. Y este señor, en el año 1220, estuvo trabajando hasta el año 1228 que murió, estuvo trabajando en hacer más fácil la lectura de la Biblia y encontrar las referencias. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, ustedes se van a dar cuenta, incluso las palabras de Jesucristo, que él se refirió a los escritos del Antiguo Testamento. Él no citó Isaías capítulo tal o Jeremías capítulo tal. Los apóstoles no hicieron eso, ni Cristo mismo lo hicieron. Ellos decían, como lo dijo Isaías, o como está escrito. Y la gente tenía que empezar a buscar dónde estará escrito. Yo quisiera saber dónde está, y empezar a leer esos 66, bueno, en ese caso esos 39 libros, 24 libros judíos, porque los judíos tenían 24 libros, no tenían 39. ¿Y cómo llegamos de 24 a 39 libros? ¿Cómo llegamos de 24 libros judíos a 39? Es muy fácil. Los judíos no tenían primero de Samuel y segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Esas primero y segundo fue parte de la división que se hizo. Ellos nada más tenían Samuel, un solo libro, que nosotros tenemos dividido en dos. Reyes tenían un solo libro, y así podemos hacer con otros libros. Crónicas solamente tenían las crónicas, no tenían primero de crónica y segundo de crónica. Dicho sea de paso, no es primera de crónica, ni primera de Reyes, ni primera de Samuel. Es un error porque nosotros decimos primera, y eso es primera, no es primera porque se está refiriendo a libros que son masculinos, en género masculino. Por tanto, cuando citemos o busquemos un libro en el Antiguo Testamento, cualquier libro en el Antiguo Testamento que tenga un 1 o un 2, digamos primero o segundo, no digamos primera o segunda. Claro, eso no me afecta ni me voy a pecar por eso, ¿no? Pero es una cuestión de nivel y de educación, ¿no? Cuando estemos en el Nuevo Testamento, y veamos cualquier carta, primera de Corintios, primera a los Corintios, que por cierto no se diría primera de Corintios, sino primera a los Corintios. También hay una cosita aquí, vean. En el Antiguo Testamento uno dice primera de Reyes. Vean, primero, no es primera, sino primero de Reyes. Pero en el Nuevo Testamento uno dice erróneamente de Corintios.
Si yo digo Primera de Corintios, estoy queriendo decir que Corintios es una persona, ¿sí? ¿Ven el error? Entonces debería ser Primera a los Corintios cuando lo citamos. Primera porque es una carta, y carta es femenino, de género femenino, o epístola. ¿Ven? Claro, esto no tiene, a lo mejor esto no me edifica mucho, sí, pero me educa. Me educa para que cuando yo tenga que leer la Biblia, muchas veces me va a tocar, a lo mejor ustedes tendrán que ir a alguna iglesia y tendrán que leer la Biblia. Y si les tocó en el Antiguo Testamento, ya saben que van a decir primero de Reyes, primero de Samuel, porque fueron ellos los que escribieron. Pero cuando están en el Nuevo Testamento, entonces decimos primera, ya no es primero, sino primera a los Corintios, primera a o segunda a, ¿ok? Tercera. Ahora, si estoy leyendo Judas, hay una carta de Judas, ¿no? Bueno, eso no tiene primera, pero vamos a poner, por ejemplo, Juan. Es primera de Juan, no es primera a Juan, porque no está dirigida a Juan, sino de Juan. O sea, tenemos que ver si el libro es el nombre que aparece arriba. Por ejemplo, Pedro, primera, segunda de Pedro. Es primera y segunda de Pedro, no es primera y segunda a Pedro. Porque no está escrito a, si la preposición cambia el significado total de lo que se está diciendo. Entonces hay que saber citar las escrituras, y es un asunto de educación cristiana, ¿sí? Ahora, este señor Stephen Langton, en el año 1220 hasta 1228 aproximadamente, estuvo trabajando en insertarle a la Biblia, para hacer más fácil su búsqueda, los capítulos. Él trabajó en los capítulos, siglo XIII, en los capítulos de la Biblia. Entonces, ¿quién lo hizo? Stephen, también, claro, lo podemos decir en español, Esteban. ¿Sí? Esteban Langton. Fue un obispo inglés. Y este señor logró hacer esto, y esta Biblia se imprimió y se le llamó la Biblia París, porque fue en París, parisiense, suena raro, pero es un poco confusa. Esa fue la Biblia, la primera Biblia de la que tenemos conocimiento, que existió con capítulos ya tal cual nosotros la tenemos hoy. Pero no tenían versículos, tenían capítulos. El aporte de Stephen Langton fue simplemente agregarle o insertarle los capítulos, organizarla por capítulos. Luego se siguió trabajando. Hubo un dominico italiano llamado Santos Pagino. Santos Pagnino. Este señor hizo un intento de insertarle versículos a la Biblia, aunque no le llamó versículos, fueron secciones que él organizó, pero no fue hasta 3 siglos después cuando un señor llamado Robert, vamos a ver cómo es que se deletrea esto, porque tiene un nombre aquí, Estienne, ese es francés, este es francés. Robert Estienne fue el que finalmente logró, también conocido como Roberto Stefano, él logró escribir 3 siglos después, logró insertarle los versículos que hoy tienen nuestras Biblias, la mayoría de nuestras Biblias. Él fue el que finalmente agregó unas secciones pequeñas, pero no fue él el que se llevó la gloria de haber creado o insertado los versículos, sino Roberto Stefano o Robert Estienne. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque lo que yo quiero hacerles entender a ustedes, queridos hermanos, es que si nosotros nos vamos al año 1220, hacia atrás, nosotros no contábamos con una Biblia con capítulos y versículos. Y no había problemas de interpretación de la Biblia. La doctrina era mucho más fuerte. Era mejor, la iglesia era mejor en cuanto a doctrina. Estaban más fundamentados. Cuando empezaron a ponerle capítulos y versículos a la Biblia, ya en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, que se consolidó capítulos y versículos en la Biblia, nos comenzamos a encontrar con un problema. ¿Cuál es el problema? Que al insertar los versículos, ellos lo hicieron así como vamos a poner capítulo acá. Bien, la primera división que se hizo
la carta, el Evangelio de Marcos tenía 51 versículos, imagínense. Después se tuvo que arreglar y pues, terminó en 16 capítulos. O sea, que se ha venido arreglando. Pero el problema, y aquí vienen las críticas, y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy antes de que entremos en la carta. El problema es que la carta, los capítulos y los versículos, ¿qué hacen? ¿Qué creen ustedes cuál es el efecto negativo? Separan el contenido. Muy bien, separan. Excelente. Cortan, mochan, como decimos allá. Cortan, mochan o separan el contenido. El contenido total. Y el que no está consciente de esto, si no viajamos en el tiempo y estamos conscientes de que esto originalmente no tenía capítulos y versículos, vamos a fundamentar doctrina en un solo capítulo y ya hacemos creamos nuestra propia iglesia, nuestro propio grupito. No es que la Biblia dice esto en el capítulo tal, el versículo tal, y ahí fundamentamos nuestra doctrina y hasta nuestras normas, hasta nuestros estatutos de iglesia. Pero desconocemos que los capítulos y versículos no estaban en la Biblia. Lo insertaron en el año 1220 en adelante. Y se consolidó a mediados del siglo XVI. Entender eso es muy importante porque ya yo tengo que aprender a tener un acercamiento muy distinto. Cuando voy a leer la Biblia, ya yo no la puedo leer un capítulo, no, ya yo leí un capítulo, estoy listo. No, si yo empiezo a leer un capítulo, tengamos la disciplina de leer el libro completo donde aparece ese capítulo para poder agarrar las ideas anteriores y las ideas siguientes. Por eso el tema de nuestra serie es no perecerán jamás, sobre la salvación, si se pierde o no se pierde. ¿Cuál es el problema? Que agarran Hebreos 6, que agarran Romanos capítulo 10, 9 creo, 11, donde habla de que se desgajaron, que agarran por allá, qué sé yo, Filipenses, y todo eso separados de la carta y de la totalidad del contenido que el apóstol Pablo viene diciendo. Entonces, si agarramos a Hebreos 6, usted va a concluir inmediatamente que la salvación se pierde. No, aquí está hablando de cristianos, pero si usted lee el capítulo del 1 al 5, está hablando, en la carta a los Hebreos está hablando de que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que el templo, mayor que los profetas, mayor que Aarón, mayor que es Melquisedec, mayor que el sacerdocio arónico, mayor que el tabernáculo, y que todo eso era sombra de lo que habría de venir. Pero una vez que tenemos a Cristo, tenemos que decidir, o sigues con los antiguos rudimentos, con las doctrinas básicas, con lo que ya conoces del judaísmo, la ley, los profetas, los ángeles, el tabernáculo y esto, o te decides por la esencia de que es Cristo mismo, porque todo eso era sombra. Si tú sigues con esto, entonces tú no eres cristiano, tú simplemente estás aquí saboreando lo del Espíritu de Dios, viendo los milagros, haciendo esto, tomando parte incluso de la iglesia, pero no eres de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el capítulo 6, pero es para ponerles más o menos un ejemplo. Saltando entonces, habiéndoles dicho esto, hermanos, vamos ahora al capítulo 7. ¿Por qué arrancamos estudiando desde el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 7? Porque vean ustedes cómo vamos adquiriendo más luz, más conocimiento y vamos comprendiendo lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Hemos concluido que desde el capítulo... Ya puedo borrar esto, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos está hablando básicamente de una doctrina, de una sola doctrina, y es la doctrina de la justificación. Romanos, del 1 al 5, podemos resumirlo como la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que somos justificados? Y para eso es lo que hace es contrastar la justicia de Dios con la justicia del hombre. ¿Y qué hace? ¿Qué concluye él? Que la justicia del hombre no sirve para nada. Que yo no puedo ser justificado por la obra ni por la ley, sino que yo soy justificado por la fe en Cristo. Pero antes de la fe tenemos la gracia. ¿Sí? Tenemos la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y por medio de aceptar el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo. 3 elementos que son muy importantes, que los hemos venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el versículo 5. Entonces, esto es la justificación. Y en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, que lo estudiamos la semana antepasada, el apóstol Pablo, y también en el 7, hoy vamos a continuar con el 7, pero Romanos capítulo 6, que fue el que estudiamos la semana antepasada, vimos que la santificación no es un efecto, no es una causa, sino un
efecto. O sea, la santificación. El apóstol Pablo en el capítulo 6 y 7 nos va a hablar de la santificación. Estoy repasando rápidamente para que entremos. Esta es la introducción solamente. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos está diciendo, la santificación es una causa o un efecto. Es un efecto, pero para los judíos ellos veían la santificación, y para la religión, para cualquier secta religiosa que usted me mencione hoy, ellos ven la santificación como una causa. Es decir, yo tengo que ser santo para salvarme. Yo tengo que hacer obras buenas, ser perfecto, y limpiarme, purificarme, hacer esto y aquello para poderme salvar y ayudar a Dios en mi plan de salvación. Eso es una perspectiva de la santificación, como que si esta fuese la causa de mi salvación. Pero no, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, lo vimos por ahí en los últimos versículos, versículo 22, 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, vean, y ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es decir, ya yo estoy listo, ya mi salvación está lista, ¿qué tengo que hacer? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la santificación es un fruto. Tened como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, Dios me llama a mí, me dice, tus pecados te han sido perdonados. Eso es justificación. Es la declaración. Dios ha dicho, Señor, pecador, convicto y confeso, delincuente, te agarré con las manos en la masa, usted ha sido perdonado. Tremendo alivio, ¿verdad? Ahora, como ya yo he sido perdonado, que es lo que me está diciendo aquí, más ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, perdonado, y hechos siervos de Dios, Dios me ha declarado su siervo, ahora tú eres mi siervo, mi servidor. Entonces, como fruto, como consecuencia, yo me tengo que santificar, para que al fin yo pueda tener la vida eterna. Pero esto no me da a mí la salvación ni la justificación, sino que la santificación simplemente es el fruto de que realmente yo he sido un verdadero justificado, un verdadero perdonado, alguien que realmente Dios ha libertado. ¿Están claros con eso? ¿Sí o no? Ok. Ahora, en el capítulo 7 es la continuación sobre el tema de la santificación. Y si usted lee, a lo mejor en su tiempo libre pueda leer el capítulo 6, versículo 7 y agarra un cuaderno y puede hacer un cuadro del capítulo 6, del capítulo 7, y usted se va a dar cuenta que el tema del apóstol Pablo es el mismo, es exactamente el mismo. La única diferencia entre el capítulo 6 y 7 es que Pablo se centra en la palabra obras. Y en el capítulo 7 Pablo se centra en la palabra ley. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre obras y la ley? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La ley indicaba que tú tenías que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, hacer eso para agradar a Dios. Y al final terminar frustrado, sentirte miserable porque no eras capaz de cumplir la ley. Entonces lo que está diciendo Pablo en el capítulo 6 y 7 es exactamente lo mismo. Solo que aquí, él está yendo aquí, nos está diciendo la ley nos hace conscientes del pecado. La ley hace que nuestros pecados abunden. La ley me mata. La ley me mata literalmente. Me descalifica al hacerme ver mi condición de pecado. Y de ahí que Pablo dijera en uno de esos versículos que vamos a leer ahora, que miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque la ley es una sentencia que dice, tú no puedes cumplirme, por más que intentes. Son 613 mandamientos. ¿Me puedes cumplir? No, estás descalificado. Vamos a empezar a leer. Y él comienza con la analogía del matrimonio. Él da por sentado que los judíos, porque en esta oportunidad está hablando a cristianos judíos, israelitas que estaban en Roma, y les está diciendo, hey, yo sé que ustedes están claros con el tema del matrimonio, no voy a entrar en detalles sobre el tema del matrimonio, pero vamos a tomar la analogía del matrimonio para explicarles que debe haber una separación entre la ley y ser cristiano, entre el judaísmo y el cristianismo. No podemos ser las dos cosas. Hoy yo no sé cómo hay judíos mesiánicos. Dice, yo soy judío mesiánico, pero yo les digo, ya, pero tú eres judío o eres cristiano. No podemos ser las dos cosas. Por ahí salió un predicador muy famoso, no voy a decir su nombre, pero él se hace llamar judío y se aparece con un kippah aquí, un gorrito judío, y entonces es cristiano, es un predicador. Entonces, ¿cómo es que tú eres judío y eres cristiano? No puede haber, no. El apóstol Pablo ya fue llamado para decirnos, hey, tiene que haber un divorcio entre judaísmo y cristianismo.
El judaísmo, tenemos una deuda con el judaísmo. Por medio del judaísmo nos llegó el Mesías, por medio del judaísmo nos llegó la ley, nos llegaron las escrituras, pero ya rompamos esos lazos. El Señor tiene un plan nuevo, tiene un plan distinto, y eso es lo que nos está diciendo. Y Él toma esto. Vean, versículo 7, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, y hace un paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley? O sea, no está hablando con cristianos gentiles. Está hablándole en este momento con los que conocen la ley. Eran los judíos. Porque mire, hermano, agarre cualquier cristiano al azar y pregúntele la ley. Es más simple, pregúntale los 10 mandamientos. Escasamente usted encontrará alguno que se lo sepa. No conocemos la ley. Y menos hablarles y hacerles conscientes. Muchos ni siquiera sabían que habían 613 mandamientos. Lo estamos aprendiendo aquí. Pero muchos dicen, no, yo pensaba que eran 10 mandamientos nada más o 2. Jesucristo lo resumió en 2. No, eran 613. Agarre un cristiano al azar y pregunte. Es obvio que Pablo no le está hablando a cristianos que conocían la ley, sino a judíos que habían crecido dentro de la cuna del judaísmo, que se habían memorizado la ley, porque a los 8 años casi se sabían la Torá, recitaban la ley. Entonces esa gente conocía la ley muy bien. Y en este momento está hablándole de la ley del matrimonio, o de la ceremonia, utiliza el matrimonio dentro de la ley judía para explicarles algo. Por eso él dice, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, ¿qué poder tiene la ley sobre mí? Mientras yo esté vivo, yo estoy obligado a vivirla. Bueno, si fuera judío, ¿no? Pero una vez yo muero, ¿qué efecto tiene la ley sobre mí? Ninguno. Yo quedé. Para la ley ya yo no existo. No me pueden aplicar, no van a sacar a los muertos del cementerio. Si ven acá, tienen que vivir la ley porque está durmiendo ahí, tiene que salir a trabajar, tiene el deber de cuidar y mantener a tus hijos, que no sé qué. No, porque está muerto. Está muerto. Entonces dice, porque la mujer casada, y aquí toma la analogía del matrimonio, él no está enseñando, fíjense, si yo agarro esto, yo puedo hacer una doctrina sobre el matrimonio dentro de la iglesia. El tema del apóstol Pablo aquí no es el matrimonio. Recuerden que el tema del apóstol Pablo es la justificación hasta el capítulo 5 y ahora empieza con la santificación y él quiere romper los nexos que hay con el judaísmo. Aquí el tema no es el matrimonio, aunque está usando el matrimonio como una analogía, como una ilustración para explicarnos el fenómeno que ha ocurrido a partir de que estamos en la gracia. Vean lo que dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos. ¿Qué hermanos míos? ¿A qué hermanos míos se refería el apóstol Pablo? A los judíos. Sí, a los que conocían la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando Cristo murió, él allí estaba clavando, como dijo Pablo a los Gálatas, estaba en Efesios creo, estaba clavando la ley. Y está diciendo, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, el apóstol Pablo nos presenta prácticamente a un Cristo, a Jesús, ¿verdad? Muerto. Pero también nos presenta a Jesús resucitado. Es decir, cuando Cristo murió, al Jesús morir, la ley muere con él. ¿Qué muere con Cristo? La ley. Este es el Cristo muerto y sepultado. Al Cristo morir, la ley murió. Se acabó la ley, ya no tiene la ley ningún poder sobre mí. Y Cristo la sepultó. Al Cristo se ha sepultado, la ley es sepultada. ¿Ya yo tengo que vivir por la ley? No. Ahora me está diciendo, si Cristo murió y al morir Cristo rompió los lazos que había entre yo como judío y la ley, yo quedo libre para casarme con Cristo. Discúlpeme, Cristo no es así, ¿verdad? Este dibujito no es la mejor ilustración, pero estoy queriendo decir que el Cristo vivo resucitado. Entonces él está planteando un Cristo muerto, pero que vean las implicaciones. El hecho de que Cristo muera también me deja libre de la ley, porque al morir Cristo, vean lo que dice, la ley mediante el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo
hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, al Cristo morir, los judíos que siguen a Cristo, todos los que sigamos a Cristo, pero especialmente los judíos en este caso, también murieron al Cristo morir. Ellos murieron, están muertos. Ellos están muertos, la ley no tiene que tener poder sobre ellos. Obviamente, la ley sigue vigente, pero los judíos tienen que considerarse muertos. ¿A qué cosa? A la ley, porque Cristo al morir cumplió la ley, y al cumplir la ley, los judíos la cumplen con él. Eso es lo que llamamos nosotros imputación o transferencia. Cristo nos transmitió entonces su muerte. La sentencia del pecado fue puesta sobre Cristo, pero a la vez Cristo nos dice a nosotros, hey, ¿saben qué? Al yo morir por ustedes, ustedes considérense muertos. Y Pablo dice eso en alguna parte, dice, considerados muertos al pecado. Nosotros estamos muertos totalmente en Cristo, al Cristo morir, pero en este caso los judíos. La ley sigue vigente, pero los judíos, pero Cristo resucitó, Cristo está vivo, y es lo que está diciendo aquí, para que seáis de otro. ¿De cuán? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, Cristo agarró una generación muerta y él ya que resucitó es otro Cristo, es otro Mesías, no es el Cristo sufriente. Está en otro estatus, está en otro estado de gloria, está en otra manifestación y está diciendo, hey señores, ¿saben qué? Yo que he resucitado, yo los tomo a ustedes, les doy vida también para que vivan para mí. No están adulterando con eso. Entonces él está poniendo el tema del matrimonio para decir, mire, al morir uno, la mujer queda libre para casarse con quien sea. Al yo morir, ustedes también mueren conmigo, porque yo cargué el pecado de ustedes. Entonces ustedes ya no tienen que cumplir la ley. Es como decir, son libres para aceptar el sacrificio, al Cristo resucitado. Al resucitado, para aceptar la resurrección. No, entonces vean ustedes lo que está diciendo Pablo. Si yo soy cristiano, ¿puedo yo vivir según la ley? Mientras yo no soy cristiano y no acepto el sacrificio de Cristo, la ley tiene poder sobre mí. Pero una vez que yo acepte a Cristo, yo muero literalmente. Muero. Yo quedé listo. Ese sí no resucita más. Quedé listo. Al yo morir aquí, Cristo resucita, ¿no? Y al Cristo resucitar, ¿qué hace Cristo? Me imputa su vida. ¿Para qué? Para que yo sea de Él. Para que yo le pertenezca a Él. Y yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo resucité, que yo estoy muerto, pero la ley sigue teniendo poder sobre mí. No, tú moriste a la ley. Ahora tú estás libre para que vivas conmigo. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Ok? Un poco complicado y bastante complejo, pero vamos a ver qué más dice el apóstol. Dice, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres, escuchen la palabra, libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras, hermanos? Olvídense de lo de atrás y empiecen una nueva vida. En Cristo. Muchas veces nosotros estamos así, aunque no somos judíos. Cristo nos libertó de la religiosidad, nos libertó del pecado, nos libertó de esto, y nosotros estamos aquí, tenemos a Cristo resucitado y no vivimos en la libertad del Espíritu, en la libertad que Cristo concede, porque estamos nosotros todavía amarrados a nuestro pasado. Estamos amarrados a nuestros pecados. No es que yo tengo algo que yo hice, que tú sabes que atrás, la Biblia dice que cuando llegamos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en Cristo, y de eso nos viene hablando el apóstol Pablo en todos estos primeros 5 capítulos. Capítulo 6 nos habla ya, nosotros no tenemos que vivir por las obras sino por la fe. Y en el capítulo 7 nos está diciendo, señores, así como la mujer, cuando su esposo muere, queda libre para casarse con quien sea. Ustedes cásense con Cristo, comprométanse con Cristo, siéntanse libre total de la ley. Cristo murió y al Cristo morir, ustedes murieron, la ley no tiene poder sobre ustedes. Lo que está hablando Pablo, hermanos, es que hay una imputación. Y esto es muy importante. Imputación significa transferencia. Cristo muere, pero al Cristo morir, mis pecados, ¿quién era quien realmente debería morir en la cruz? Yo. Es decir, todos nosotros, vamos a poner aquí todos merecíamos ser crucificados. La peor pena de muerte para el momento.
todos. Pero Cristo cumplió la ley perfectamente. Él fue llamado aquí sin ninguna culpa. ¿Qué hace Cristo? Asume la culpa de todos y la clava en la cruz. Entonces, como Cristo nos ha perdonado a nosotros al morir en la cruz y ha llevado nuestros pecados, ha llevado nuestras bajezas y ha llevado todas nuestras llagas, nuestra podredumbre de pecado, nosotros al Cristo morir, yo tengo que morir otra vez. Por eso, yo no puedo pagar por una sentencia que ya ha sido hecha. Eso es lo que está diciendo Pablo. Al Cristo morir, ustedes también tienen que considerarse muertos. Ya yo no puedo entonces vivir por la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que si la ley me pudiera justificar, habría necesidad de que Cristo hubiese venido? ¿Qué sentido tiene que Cristo hubiese venido? Eso le digo yo a los señores adventistas. ¿Qué sentido tiene que Cristo haya venido al mundo para ofrecer su cuerpo y su vida si yo con guardar el sábado, con guardar la ley, yo puedo ser justificado? No tiene caso, no tiene ningún sentido. El Señor hubiese buscado una estrategia distinta de que la gente pueda justificarse por la ley, pero eso simplemente revela que la ley no me puede justificar. La ley no me puede salvar. Si la ley me pudiera salvar, yo trato de aislarme. Los ascetistas estuvieran salvos porque se aislaron de todo el mundo y viven allá aislados de todo pensamiento impuro, de todo tipo de pecados, y estuvieran listos. Tratan de vivir en la ley. Pero ¿saben qué? La ley no puede ser guardada y lo hemos demostrado. La ley es perfecta. Quienes se expusieron y se examinaron a la luz de la ley concluyeron: soy una llaga podrida, Isaías 1:6. De la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies. No podemos nosotros. Pablo ahí mismo en el capítulo 7 más abajo va a decir: miserable de mí. Hermano, la ley nos despoja de toda grandeza y de toda bondad que nosotros podamos creer que tenemos, y nos hace ver tan miserables a los ojos de Dios que decimos: ¿qué puedo hacer yo? No puedo cumplirte. Y eso es lo que está diciendo. Y si pudiéramos, de verdad, si hubiera un solo hombre, y eso es lo que hace Pablo en el capítulo 3. Recuerden en el capítulo 3, si volvemos atrás, cuando él dice: no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, con nuestra boca, nuestros labios es veneno de áspid, nuestras manos son derramadoras de sangre, todos nos hemos descarriado cual oveja por su camino, etcétera, etcétera. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Es decir, cuando dice no hay justo, significa en pocas palabras: no hay ni una sola persona que pueda levantarse erguido diciendo: yo sí puedo cumplir la ley, yo sí le he podido cumplir. Porque no está en nuestra naturaleza el hacerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Llevarnos a Cristo, dice Gálatas 3:15. Agarrarnos de la mano y decirle: este sí te puede salvar, Cristo. Entonces Pablo está diciendo, en pocas palabras, al Cristo morir en la cruz, Él murió por nosotros. Y ya nosotros literalmente fuimos sentenciados en Cristo. Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Eso es lo que se llama la imputación. Nuestros pecados, nuestra muerte fue imputada en la muerte de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Pero a su vez, como Cristo fue justo, como Cristo fue perfecto, su justicia, su perfección nos fue transferida a nosotros para que vivamos para Él con el resucitado en la vida de la resurrección. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Eso es muy importante entenderlo, porque no hay nada bueno en mí que pueda ganar el favor de Dios, que pueda siquiera atrapar la atención de Dios y decir: oye, mira, si hay algo bueno en esta mujer, déjame ver qué puedo hacer por ella. No lo hay, no lo hay, realmente no lo hay. Entonces, si lo hubiera, Cristo no tiene sentido. Quitemos a Cristo y tratemos de ser buenos. No hay ni una referencia siquiera de lo que es ser bueno en el mundo. El chino, ¿cómo que se llama este chino que creó la ley de la moralidad? Confucio. Fue toda una confusión, ¿sí? Confucio trató de crear un código de cómo ser bueno, de moralidad. Pero el mundo es bueno, la gente es buena. Esa ni siquiera puede ser nuestra referencia. El mismo Confucio quedó confundido. Sí, confundido. Entonces no hay una referencia. La única referencia de ser bueno en la Biblia es la ley, los 10 mandamientos. Y cuando nos examinamos a la luz de los 10 mandamientos, quedamos totalmente incinerizados, totalmente desmoronados, destruidos, porque la ley nos mata. Entonces, si la ley no tiene poder para salvarme, ¿por qué yo voy a vivir por la ley? Porque yo voy a seguir. Si trato de vivir por la ley, es como fruto de santificación, producto de que yo he sido justificado, más no al revés. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, versículo 7.
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna Una pregunta, ¿la ley es pecado? El mismo de una respuesta. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿La ley es pecado? ¿La ley es igual a pecado? ¿Es la ley igual a pecado? La respuesta es no. No, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, entonces, ¿cuál es el poder que tiene la ley? Que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Me hace consciente de lo que es el pecado. Conscientes del pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley tiene el poder de hacerme consciente de lo que es el pecado. Sí, es decir, la ley despertó en nosotros la curiosidad, en pocas palabras. Porque dice Pablo aquí, yo no conocí la codicia hasta que la ley decía, no codiciarás. Fíjense, yo tenía un método de evangelismo en Venezuela, que era imprimir unos pósters, unos carteles así largos, grandes, y ponía un mensaje evangelístico de invitación, pero arriba ponía, no lea esto, en letra mayúscula, no lea esto. Y ustedes no se podrán imaginar el impacto que tuvo esa frase, no lean esto. La gente es curiosa, no lean esto, para allá iban a leer. ¿Por qué no lo voy a leer? Más o menos. Los niños, no toquen. No toquen, ahí van y tocan, sí. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la ley despierta en nosotros la curiosidad de experimentar, de probar, y además nos hace conscientes de lo que es en sí el pecado. Porque tal vez, y eso lo vemos nosotros como cristianos, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo éramos nosotros? Éramos chismosos, mentirosos, tramposos, tracaderos, qué sé yo, digan ustedes lo que ustedes quieran de ustedes mismos y yo de mí mismo. Porque me da vergüenza pastor. Ya nos sentimos avergonzados, ¿verdad? Pero hay quien está en Cristo y cree que sigue siendo exacto. bueno, que no. Pero ¿sabes por qué? Ahí está el detalle. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos la Biblia. Pero cada vez que nosotros ahora que ya llegamos a Cristo y comenzamos a leer la Biblia, y sigo leyendo, y yo siento que cada vez me estoy hundiendo más y me voy poniendo más pequeño y digo, wow, mira todo lo que Dios pide de mí. Y yo en qué estatura estaba, de qué tamaño estaba con respecto a la Biblia. Y cuando nos ponemos a la Biblia, el apóstol no, Santiago, que no es apóstol, Santiago, el escritor Santiago dice, el medio hermano de Jesús dice que es un espejo para que nosotros consideremos, no nuestro rostro natural, sino nuestra alma, nuestra condición espiritual. Entonces la Biblia lo que hace es disipar la tiniebla que hay en nosotros. Cada vez que nos exponemos a la Biblia, dice, no mintáis, no seas calumniador, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos va dejando desarmados y la Biblia va arrojando luz de cómo ser mejor. Eso es lo que hace la Escritura. Entonces, el apóstol... Pastor, entonces, ahí el fruto de la santificación sería que cuando nos miramos en la ley, y eso que usted dijo, se disipan las tinieblas, uno pueda ver en uno lo que hay de pecado en nosotros. Dentro del fruto de la santificación Claro. es eso, reconocer Claro. el pecado que hay y tratar de cambiar. Claro, y otra de las cosas que hay, Mireya, es que cuando no teníamos a Cristo, nosotros nos revolcamos en todo tipo de pecados y no pensábamos que era malo. No pensábamos que era tan malo, sino que era placer para nuestro cuerpo. Y todo el mundo vive así. Estábamos en un estado de... si teníamos la conciencia cauterizada, estábamos en un estado de confort, de comodidad, de tranquilidad, de inquietud y no nos sentíamos amenazados. Pero cuando ya somos cristianos y hacemos cualquier tontería, por muy simple que sea, y vamos a la Biblia y nos contratamos con la Biblia, Señor, ya perdóname, empezamos a llorar como unos niños chiquiticos. Bueno, a mí me pasa eso, no sé si a ustedes, pero debería pasar a todos cristianos genuinos, ¿no? Cada vez que hacemos algo, por muy insignificante que sea, ya la Biblia inmediatamente se activa en nosotros el Espíritu de Dios y nos recuerda su palabra. Inmediatamente nos sentimos que le hemos fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios, por eso es que gemimos porque sentimos que necesitamos redención en nuestro cuerpo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia nos da conciencia del pecado. Y a medida que leemos lo que nosotros pensábamos que era normal y común y corriente y que todo el mundo lo hacía, no, la Biblia nos está diciendo, eso es pecado. Ey, eso es pecado. Dice versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, que me despertó la curiosidad, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, está muerto. Es decir, si no existiera la ley, yo hubiese codiciado y era codicia. No, porque la ley dice que es codicia. Entonces despertó en mí la curiosidad de hacer el pecado.
Y una vez que lo hace, yo me muero, es lo que dice Pablo. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, igual que todos nosotros, ¿verdad? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esa es la ley. Y es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. Cada vez que leemos la Biblia, morimos literalmente, espiritualmente hablando. Morimos porque nos damos cuenta que le estamos fallando al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el mandamiento tenía el propósito de que fuéramos mejor, de que viviéramos en una sociedad, un código, un estándar para la sociedad. Pero ¿qué pasó? A mí me resultó para muerte. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, sí, despertó en mi curiosidad, y por él me mató. Vean, el pecado me mató. ¿Quién me mató? La ley, no el pecado, fue la ley, fue el pecado. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces el pecado, la ley lo que tiene el propósito es de verme cuán pecaminoso es y cuál es mi naturaleza, que se inclina hacia el pecado, que va hacia allá. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, aquí está el problema, esa es la razón. La ley es espiritual. La ley tendría que regir sobre gente espiritual. Los espirituales sí podrían cumplir la ley. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado, que quiere decir que el pecado de Adán lo cargamos nosotros arrastrando. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es una verdad, hermano. Nosotros estamos transitando la vida cristiana haciendo un montón de cosas que no queremos hacer, pero nuestro cuerpo nos obliga a hacerlo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuchen eso. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, yo no quiero hacerlo, Señor. Tú sabes que yo no lo quiero hacer, Señor, pero mire, este pellejo no me deja hacer otra, no me deja otra opción. Entonces, cuando yo entiendo que me siento mal, en pocas palabras, me siento mal porque lo que estoy haciendo yo sé que está mal, porque hay una ley que dice que está mal. Yo estoy aprobando de alguna manera, la ley es buena. La ley es buena, pero el problema es, soy yo, el problema es mi carne. Dice, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Dónde? En el espíritu. Pero no el hacerlo. No el hacerlo, yo no lo quiero hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. O sea, vivimos en una especie de contradicción en sí mismo, ¿sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo eso. Es decir, si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, hay otra ley que no tiene nada que ver con la ley judía, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre espiritual. El hombre espiritual sí puede entender la ley de Dios y se deleita en esa ley de Dios y se goza y se alegra y se anima por lo que la ley de Dios dice. ¿Sí? Pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, ¿no? Que se revela contra la ley de mi mente. Cuando habla mente, habla del espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vayamos al versículo 24. Y ahí viene Pablo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, señores, nosotros tenemos tres enemigos. El mundo es un enemigo del cristiano. Segundo, tenemos el diablo. De los pentecostales, Señor lo reprenda. En nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús, sí. Y en tercer lugar tenemos la carne. La ley no puede hacer nada sobre ella. La carne es mala. Y Pablo está diciendo, este es el problema. De los tres enemigos, ¿cuál es el peor? La carne. La carne, porque la Biblia dice que yo puedo vivir separado del mundo, para Dios en santificación.
La Biblia dice, resistid al diablo, humillaos pues humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios y vives humillado y vives en obediencia a Dios, el diablo vive a distancia, a kilómetros de donde tú estás, ni te toca. Pero la carne, ¿cómo yo huyo de ella, señores? ¿Cómo yo escapo de ella? Si vivo en ella, si vive en mí. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mi peor enemigo es la carne. Entonces no me queda más que exclamar. Vean los puntos de exclamación aquí. Miserable de mí. Eso no es yo lo estoy diciendo suave. Eso es un grito de angustia. Me imagino que él estaba en duelo cerrado. Sí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta carne, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Este cuerpo de muerte nos hace pecar, nos hace decir malas palabras, nos hace insultar a nuestras esposas o a las mujeres a sus esposos, nos hace maltratar a nuestros hijos, nos hace violar la ley, comerme el semáforo, ir a la velocidad por encima de la velocidad límite, pegarle un grito, mentir, armar una mentira, trampear. Este es el cuerpo que nosotros tenemos y siendo cristianos no somos mejores, aunque intentemos, aunque sepamos que es lo bueno. Estamos en esa lucha interna diciendo, yo quiero servirle a Dios, yo me deleito en la ley de Dios, yo apruebo lo que es bueno, yo sé que lo que la ley dice es esto, pero el problema es mi carne. ¿Cómo lo hago? Pablo dice, gracias doy, vean, aquí está el alivio. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. ¿Escuchó? Ese es el alivio. El alivio del Señor, mira, es verdad, la carne me hace sentir feliz. ¿Mi cuerpo me hace sentir feliz? No. El cuerpo me hace sentir un miserable. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él llevó mis pecados. Él llevó mi miserabilidad sobre su cuerpo. Él llevó los pecados que hay en mi cuerpo, en mi carne. Yo doy gracias, ese es mi alivio. Mi alivio es que mi carne me condena, pero Jesucristo me justifica, Jesucristo me santifica, Jesucristo me salva. Así que, dice Pablo, yo mismo, con la mente, es decir, con el espíritu, sirvo, algunas Biblias dicen espíritu, es lo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Pero yo sirvo a la ley del pecado, no significa que estoy practicando el pecado, sino que eventualmente voy a pecar. Continuamente tal vez voy a estar fallando en el Señor. Mientras esté en el cuerpo, yo no voy a alcanzar la perfección. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No nos engañemos, hermano. Nadie puede llamarse a sí mismo en este tiempo perfecto. Yo no puedo poner mis imperfecciones como excusa, lo decía yo en el retiro donde estuve. Yo no puedo poner las imperfecciones de mi cuerpo mortal como excusa para no servirle al Señor. Si no, lo que pasa es que yo no me siento digno. Es que nadie es digno. Es que yo siento que le estoy fallando mucho al Señor, o le fallé al Señor y aquello y lo otro. Hermanos, no puedo poner como excusa mi cuerpo imperfecto para decir, no, Señor, es que yo no he alcanzado la perfección. Busquen, es que yo no soy como el pastor fulano, que ya ellos están. No, ni los pastores, ni nosotros. Nadie es perfecto, nadie es digno. Y una sola cita bíblica puede demostrar eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no puedo tomar mi cuerpo imperfecto como excusa para decir yo no le voy a servir al Señor. Porque el diablo utiliza nuestro cuerpo para acusarnos. Y si mira, viste, acabas de fallarle a Dios, viste, y eso que el Señor murió por ti, viste, y así te vas a parar en el púlpito a cantar, y así te vas a parar a tocar, y así vas a ir a evangelizar, y así vas a hacer. Esa es la voz acusadora del enemigo. El apóstol Pablo está diciendo, señores, tenemos que entender que eso lo hace la ley. La ley despierta en mí el pecado. En mi cuerpo yo no voy a alcanzar la perfección mientras Cristo no haya venido. Sencillamente yo soy imperfecto, sencillamente me siento un miserable, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo sirvo a Dios por medio de Jesucristo. Yo sirvo a Dios en el Espíritu. Yo no le sirvo en mi... Dios usa mi cuerpo imperfecto para hacer su obra, pero lo hago en el Espíritu, lo hago en Cristo, no lo hago en mi cuerpo, no lo hago en mi fuerza, no lo hago en mis méritos, lo hago en los méritos de Cristo. Por eso Él pone a Cristo en el medio y dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él gobierna sobre nosotros y Él ha dicho que Él ha resucitado y Él me ha dado vida con Él, aunque yo esté pecando, aunque yo esté mal, aunque yo esté fallando en el Señor, porque no voy a dejar de hacerlo desde la perspectiva de Dios. Hasta un mínimo pensamiento es pecado delante de Dios, pero no puedo yo justificar y decir, bueno, yo no voy a hacer nada porque yo estoy muy mal.
Nadie es digno realmente, nadie en lo absoluto. Que alguien se levante en el mundo entero, dentro de la iglesia cristiana, y diga, yo he alcanzado la perfección. El mismo proverbio dice, el mismo proverbio dice, el que diga que es justo, esa declaración ya lo hizo imperfecto, ya lo hace pecador. Vean ustedes lo que dice Efesios 1:6, para que entendamos esto. Una sola cita bastaría para probar que nunca, nunca, nunca y jamás de los jamases podemos nosotros poner nuestro cuerpo mortal imperfecto como una excusa para no servirle al Señor. Lo tenemos que hacer por medio de Jesucristo. Gracias a Dios porque está usando este cuerpo defectuoso, a este cuerpo imperfecto. Vean lo que dice el apóstol Pablo, carta de Filipenses, capítulo 1, versículo... Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice Pablo. Estando persuadido de esto, vean, estando persuadido, teniendo la convicción, la certeza de esto, que el que comenzó la buena obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Para cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Es decir, usted no es una obra de Dios terminada, pero sí es una obra de Dios comenzada. Y le pregunto, ¿una obra comenzada, tú que eres albañil, Erasmo, una obra comenzada, ¿es perfecta? No, tiene muchos defectos. Hay trastes tirados, hay bloques por allá, hay cosas por acá. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros somos una obra iniciada de Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, nuestra imperfección vendrá a ser perfecta. Y nuestra perfección se va a completar el día en que Cristo venga. Mientras tanto, seguimos siendo imperfectos. ¿Y por qué es así que Dios ha decidido usarnos a pesar de nuestra imperfección? Sencillamente, hermanos, para que ninguno se gloríe. Para que ninguno diga, yo fui tan bueno que el Señor me usó a mí. Yo era tan excelente, tan bueno, mira que el Señor me llamó a mí. No, mentira. Más bien yo le sirvo al Señor avergonzado. Yo le sirvo al Señor como que no puedo levantar la cara. Pero cuando veo lo que Cristo hizo por mí, cuando veo que Él me dice, hey, es por medio de mí y es en el Espíritu que yo he puesto en ti, estos cuerpos defectuosos tienen el Espíritu de Dios. Y con esa respuesta de Dios hacia mi vida, yo entiendo que le tengo que servir al Señor de todas maneras, porque soy una obra no terminada. Cuando la esposa de Billy Graham murió, su tumba, ella elaboró su propia lápida antes de morir y pidió que pusieran obra terminada. Producto terminado. Gracias a todos por su paciencia. Es verdad. Tenemos que tolerarnos los unos a los otros y tenernos paciencia los unos a los otros. Pero cuando muramos, podemos decir somos una obra terminada de Dios. Hemos alcanzado la plenitud, la perfección. O al menos tenemos la esperanza. Porque hemos hablado aquí de la redención del cuerpo. Cristo va a resucitar a aquellos que hayan muerto y a los que estemos vivos vamos a ser transformados en la misma imagen de su Hijo y la vamos a ver tal cual es. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Pastor, la diferencia de que somos imperfectos a alcanzar la perfección sería no conformarnos. No significa que como soy imperfecto yo no hay personas que dicen, yo soy así. La palabra de Dios nos da pauta, ¿claro?, para uno escalar un peldaño. Así es. Ciertamente el pecado en ocasiones se enseñorea de nosotros y como usted bien dice, somos dignos de muerte, somos indignos. El punto a la perfección, aun cuando no seamos perfectos, debería ser en nosotros pararnos, examinarnos y decir, bueno, hasta aquí, y tratar de mejorar ciertas actitudes. Porque a veces escuchamos eso y nos mantenemos porque somos imperfectos, somos reos de muerte, el pecado que mora en nosotros, y mantenemos actitudes que seguimos dañando y lacerando y servimos de tropiezos a otros. Claro, es que es lo que dice Pablo en el capítulo 6, versículo 22, que ahora que habéis sido libres del pecado, ahora que habéis sido hechos siervos de Dios, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis como fruto la santificación.
Y la santificación es la práctica de las Escrituras. Y a medida que leo la Biblia tengo que ser mejor. Yo no puedo ser el mismo esposo de cuando me casé con Karina, que por hacer una arepa blanca no quemada, ya Karina se quería ir con su mamá y yo estaba aquí diciendo, bueno, vete, ¿verdad? Uno es un inmaduro. Yo era un inmaduro en ese momento. Entonces, pero a medida que uno va estudiando las Escrituras y va teniendo la relación, va mejorando y cada vez es mejor. Como esposo, como padre, como hijo, como ciudadano, sobre todo como cristiano. Yo siempre digo, vamos a hacer una línea en el tiempo. El Erasmo que yo conocí no puede ser el mismo. Si es el mismo, no es un genuino cristiano. No puede ser el mismo al Erasmo que se ha venido exponiendo a la Biblia por un año en estas clases. La alma que yo conocí no puede ser la misma. Yo mismo no puedo ser el mismo que ustedes conocieron hace un año atrás. Es decir, la Biblia va moldeando nuestra vida y nosotros nos tenemos que dejar moldear si somos verdaderamente cristianos y cada vez ser mejores. Eso es la santificación como fruto de que yo he sido justificado. Pero aún así, con todo lo que yo intente, jamás voy a llegar a la plenitud de la perfección hasta que Cristo venga. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Yo tengo que ser bueno, tengo que tratar de vivir en los mandamientos de Dios, tengo que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, tengo que procurar orar, ayunar, estar en la presencia del Señor y no salga de su casa sin orar, porque si no, hermano, mire, con el primero que se coma la luz, usted se le va a correr adelante y le va a meter unas 4 bofetadas. Este cuerpo es así. El que le diga cualquier cosa, usted va a estar a la defensiva. Si no tiene oración. Necesitamos transitar esta vida como peregrinos bajo el temor de Dios. Necesitamos orar, necesitamos ser mejor. Yo no estoy diciendo que bueno, vamos a conformarnos a una vida de pecado, somos imperfectos, bueno, que Dios me use así, si Él me quiere usar, sino que use a otro. No es lo que estoy diciendo. Ciertamente soy imperfecto, pero en la línea del tiempo la Biblia dice, el camino del justo, para yo llegar a ser justo, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día será perfecto cuando Cristo venga. Él ya comenzó la obra en nosotros. Lo importante es saber que somos una obra de Cristo no terminada, pero que ha puesto en mí su espíritu y que tiene a Cristo que ha cargado mis pecados sobre su cuerpo, pasados, presentes y futuros. Y yo descanso en el señorío de Cristo, descanso en la obra redentora de Cristo. Y como yo sé que Cristo murió y resucitó y Él llevó mis pecados, yo no puedo poner mi cuerpo imperfecto para servir al Señor. Yo le sirvo al Señor en el espíritu, y es lo que dice Pablo en el último versículo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, estoy en este mundo, la ley del pecado va a apoderarse de mí eventualmente, pero yo con la mente, con el espíritu, le sirvo a la ley de Dios. Sirvámosle a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en el medio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cristo está en el medio. Entonces, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó esa obra en nosotros la va a perfeccionar. Va a llegar un momento en que le vamos a decir a nuestro hermano, gracias hermana por su paciencia, por tolerar este negro bemón pelo chicharrón que de verdad te digo aquello lo otro y tú me provocas meterlo en una licuadora y beberme el jugo de lo, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que somos un producto de Dios no terminado. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos leído hoy, Señor, y comparado la carta a los romanos, de Pablo a los romanos, en su capítulo 6 y 7, y hemos leído el capítulo 7 el día de hoy, y hemos concluido que gracias, después de esa tremenda exclamación de miserabilidad, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Estoy atado a este cuerpo mientras estoy vivo. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él me ofrece una esperanza mayor. Algún día Él va a consumar mi perfección. Él va a darme un cuerpo de gloria. Y mientras tanto, siendo imperfecto, cada vez mejor, pero imperfecto aún, le sigo sirviendo al Señor. Me deleito en la ley de Dios, le sirvo a Cristo. Gracias, Padre, por esta esperanza maravillosa que nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque al morir en la cruz, mi muerte fue tomada en tu cuerpo y yo soy libre ahora para vivir en la libertad que tú me has llamado, para vivir para el resucitado, a pesar de que estamos sentenciados por nuestro cuerpo de muerte. Pero gracias damos por Jesucristo, nuestro mayor alivio es el Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Y pedimos, Señor, que tú nos puedas iluminar y entender, Señor, que la Biblia la tenemos que estudiar sistemáticamente en su entereza y no
por porciones pequeñas. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias.